Hola, soy Arlet Vargas y hoy vamos a hablar sobre el tema de la transparencia y rendición de resultados. Es importante que reconozcamos nosotros las nociones fundamentales en las que se sustenta la transparencia y rendición de resultados en el contexto de la nueva gestión pública, como resultado de prácticas de corrupción en los estados. De aquí que esta presentación se tratará justamente de tres temas principales. Primero, vamos a ver la corrupción. Segundo, vamos a ver cómo se ha llevado a cabo la corrupción en este contexto internacional, pero principalmente cómo se inserta en la nueva gestión pública que tiene relación con la gobernanza, y vamos a definir al final la transparencia y rendición de cuentas. Ustedes en su pantalla van a ver esta diapositiva en donde viene la definición de la corrupción, pero es importante decir que el fenómeno de la corrupción ha cobrado relevancia en todo el mundo por el gran impacto que tiene. La trascendencia y la universalidad. Hace apenas algunos años se percibía la corrupción como una enfermedad propia de los países subdesarrollados. Actualmente se reconoce que no existe país en el mundo que esté libre de su presencia. A raíz de la acumulación de escándalos en casi todo el mundo, el tema de la corrupción ha pasado a formar parte de la agenda global y ha sido definido como un factor de subsistencia y gobernanza en todas las regiones del mundo. Como podemos ver en nuestra pantalla, justamente la corrupción no solamente va a tener un impacto a nivel a nivel global, sino también va a tener un impacto a nivel micro. La corrupción, por tanto, involucra comportamientos impropios y fuera de la ley que van a beneficiar a las personas que la practican o que conducen a otras a practicarla. Es el mal uso de los cargos públicos con los que se cuentan, y esto hace que haya un impacto al acceso de la información y a la responsabilidad gubernamental. A nivel internacional, tenemos algunas convenciones, como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en la que se afirmó que la corrupción es una plaga que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Deteriora la democracia y el Estado de Derecho, que es fundamental en la gobernanza, dando pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el fortalecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. De aquí que el tema de cosmopolitismo comienza a ser muy importante en todas las agendas globales, en donde el ciudadano no solo tiene que verse como un ciudadano local de un país, sino que tiene que verse como un ciudadano internacional. Un ciudadano que actúe a través de diversas estrategias desde su vida personal en contra de estos fenómenos como la corrupción que se da cotidianamente. Por tanto, el fenómeno de la corrupción es maligno y se da en todos los países, tanto grandes y pequeños, ricos y pobres, pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. Los tipos de corrupción van desde el soborno, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, extorsión, nepotismo, clientelismo y favoritismo. Si nosotros llevamos un análisis de todas las prácticas que se dan dentro del sistema político mexicano, podemos reflexionar si en nuestro estado existe o no existen prácticas de corrupción. De acuerdo a informes internacionales como el de la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos, como que es la OCDE, los países latinoamericanos, entre ellos México, la corrupción es sistemática y se está institucionalizando cada vez más. Recordemos que la institucionalización es cuando una práctica social
se está volviendo cotidiana, ya se está volviendo costumbre en una organización y hace que esta misma institucionalización informal, que en este caso sería la corrupción, se vuelva a ser una práctica propia de la organización. Y esto es lo que tenemos que evitar, pero lo tenemos que evitar, repito, no solo desde la organización, sino empezando por uno mismo, evitar la corrupción entre nosotros. Ahora, esto no implica que porque tengamos corrupción no la podamos controlar. La corrupción puede controlarse y disminuirse drásticamente. Por tanto, es fundamental reconocer la dinámica que existe entre el Estado, el gobierno y la sociedad, justamente dentro de la gobernanza y de la nueva gestión pública, que es lo que vamos a ver en el siguiente apartado, ¿no? Entonces, como ustedes están viendo en esta lámina, en este esquema, esta dinámica entre el Estado, gobierno, administración pública y sociedad es fundamental para comprender el concepto de corrupción y el concepto de transparencia y rendición de resultados. El Estado, como vemos en esta lámina, tiene al gobierno, que es el que va a articular, es el que va a llevar las acciones que tiene que ejecutar el Estado para que pueda cumplir con sus funciones. Entonces, el gobierno tiene la administración pública, ¿sí?, que forma parte del poder ejecutivo. Esto lo pueden estar viendo ustedes en la lámina, ¿no? Entonces, la administración pública es la parte ejecutora del gobierno y corresponde o está integrada al poder ejecutivo, en donde el titular es el presidente de la República. Entonces, la administración pública es la encargada de la función pública, de otorgar los servicios públicos, de darle y satisfacer los requerimientos a la sociedad. Entonces, el Estado, a través del gobierno, justamente va a coadyuvar a alcanzar todas las aspiraciones de la población dentro de un territorio. De aquí que los servicios públicos van a estar a cargo del conjunto de organizaciones y las personas de realizar funciones específicas para cumplir los fines del gobierno. Pero, recordemos, para cumplir las funciones específicas del gobierno tenemos una serie de recursos que van desde recursos humanos, materiales, presupuestales y por tanto ahí, en este contexto, es justamente donde ubicaríamos a las prácticas de corrupción dentro de la administración pública federal, dentro del gobierno y justamente dentro del Estado. Es decir, la corrupción no es un tema aislado, no se puede tomar como un sistema aislado o cerrado de poder. La corrupción tiene que verse de una manera sistemática, tiene que verse de una manera abierta, ¿no? En donde nosotros, como individuos que pertenecemos a esta sociedad, tenemos que entender que la corrupción empezamos por uno mismo y que si nosotros practicamos la corrupción, pues obviamente esto impactará en todo el sistema y por supuesto, como lo pueden checar en la lámina, esto tendrá un impacto negativo hacia la gobernabilidad y por tanto hacia la gobernanza. Entonces, el Estado mexicano no puede quedarse al margen de esta problemática a través de su gobierno, tiene que formular e implementar estrategias que permitan la reducción de la corrupción en sus acciones e incrementar con esto la confianza de la sociedad hacia las instituciones y organizaciones de gobierno, es decir, crear nuevamente la legitimidad. Me gustaría señalar que el Estado ha sufrido crisis a lo largo de la historia, trayendo consigo el desprestigio administrativo que lo va alejando cada vez más de la sociedad. Esto ocasiona pérdida de consensos, falta de confianza hacia las organizaciones y el incumplimiento a las necesidades y demandas que se aceptan sin evaluar con realismo las capacidades de las administraciones públicas. Ante esta situación, la principal estrategia consiste en la reducción del tamaño, sus roles de empresario y de prestación de servicio, así como que el Estado tenga sus funciones de regulación y orientación.
el Estado comienza a perder ya este papel central en toda la parte que es la administración de los recursos. Entonces empieza a retomar elementos del sector privado. Conforme lo señalado por Ricardo Valle, esto va a producir crisis de gestión, debido a que el ejercicio errático de las organizaciones que conforman a la administración pública, responsable de las políticas públicas, generan a su vez condiciones desfavorables que se descomponen en la crisis de legitimidad en los políticos y en los administradores públicos. Que esto también, recuerden, tiene impacto justamente en el estudio de la dicotomía entre la ciencia política y la administración pública. Recordemos que estas dos son ciencias sociales que van de la mano, sin embargo, van a estar siempre influenciadas la una de la otra. Hay cargos políticos que están en la administración pública y hay administradores públicos que están en la política. Entonces, siempre que ustedes hagan un estudio sobre corrupción y sobre la dinámica entre el Estado, sociedad y gobierno, no olviden esta relación política-administración pública. Entonces, las organizaciones de gobierno, como las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, tienen que enfrentar estos grandes retos ante la situación global, ya que existe una mayor interrelación entre los elementos que componen un Estado y una mayor revitalización de los espacios públicos. Esto va a permitir a los grupos ciudadanos obtener ventajas con la intervención de la atención a los problemas comunes, de tal manera que el repunte de la vida privada es la antesala que sitúa las fuerzas de lo público, lo cual implica que no se dejen las organizaciones de gobierno la última potestad de que decidan de modo unilateral lo que conviene o no a la sociedad. La sociedad empieza a ser una sociedad activa, una sociedad dinámica, una sociedad que contribuye a que con sus propias acciones se puedan satisfacer estos requerimientos de la misma. La relación entonces entre el Estado, el gobierno y la sociedad comienza a ser una relación horizontal, una relación dinámica. La sociedad empieza ya a obtener un mayor poder dentro de la esfera de actuación del Estado. El Estado comienza a ser un actor más dentro de la vida pública. De aquí que los asuntos de la vida privada, de la vida pública, ya comienzan a ser esenciales para la misma sociedad, para el mismo gobierno, lo cual va a legitimar la administración de los recursos públicos. Entonces, ¿dónde podemos ubicar, en qué enfoque podemos utilizar justamente esta nueva dinámica que se da entre el Estado, la sociedad y el gobierno? Recordemos que hubo una crisis de Estado, una crisis en la administración justamente del Estado. ¿Por qué? Porque se vio que ya no tenía la suficiente capacidad para poder administrar él mismo los recursos públicos. Y es cuando se empiezan a jalar elementos del sector privado hacia la administración pública. Entonces, nosotros tenemos que estudiar el tema de la corrupción desde la perspectiva de la nueva gestión pública, porque los asuntos de gobierno y la complejidad de los problemas en las sociedades van a tener en la nueva gestión pública una nueva óptica para su análisis, comprensión y tratamiento. La nueva gestión pública se va a caracterizar por la revitalización de las capacidades ciudadanas y la redefinición de los espacios y límites que viven los actores gubernamentales y los sociales. Va a ser el camino a través del cual la autoridad y los ciudadanos se relacionan activamente en diversas actividades para satisfacer las necesidades comunes. Entonces, la nueva gestión pública nos va a permitir conocer la pluralidad de los problemas y diseñar políticas que se aplican de manera conjunta. Como vemos en la siguiente lámina, la nueva gestión pública se va a orientar a nuevas estrategias de buen gobierno, de gobernación, lo cual va a implicar la implementación de acciones que permitan solucionar demandas públicas y sociales. La siguiente lámina justamente nos va a dar
un panorama muy general de lo que es la nueva gestión pública, en donde la nueva gestión pública va a estar conformada por 3 corrientes: el gerencialismo, la corriente neopolítica y la corriente neopolítica. La administración pública es de carácter institucional y no puede analizarse ni evaluarse con elementos pertenecientes a sistemas cerrados de poder. Discúlpenme, tengo que enfatizar esto. ¿Por qué? Porque se tiene que orientar a través de un conjunto de estrategias para obtener resultados favorables en la vida pública, en el comportamiento del gobierno y sus relaciones con los ciudadanos. La nueva gestión pública va a permitir el surgimiento de la figura del directivo, cuya imagen se aproxima a la de un ejecutivo empresarial. Vean en su lámina, ahí dice gerencialismo. Este ejecutivo empresarial con capacidades innovadoras, técnicas gerenciales y de interrelación con personal interno y externo a la organización a la que se pertenece. La nueva gestión pública va a estimular la reacción del gobierno ante la pluralidad de los problemas, diseñando una serie de políticas que interrelacionadas configuran redes de respuestas que van a aplicarse de modo conjunto. Por tanto, la nueva gestión pública en este contexto va a ser una fiesta fundamental en los procesos de eficacia y de eficiencia de las políticas públicas. La administración pública empieza a cambiar, no se queda al margen de estos cambios. Las reformas estructurales, como la reforma a la educación, la reforma educativa, la transparencia, el acceso de la información, la rendición de resultados, la profesionalización de los servidores públicos, la intervención de la sociedad, de los ciudadanos en las decisiones públicas, el ejercicio no clientelar, la evaluación periódica de las metas públicas, entre otros, van a ser instituciones y valores característicos de los gobiernos actuales. De aquí que la transparencia y rendición de resultados en la nueva gestión pública va a ser un elemento fundamental en una de las 4 vertientes que influyen de la nueva gestión pública aquí en nuestro país. La nueva gestión pública implementa 4 vertientes en la administración pública actual. Una de ellas es, como mencioné, la profesionalización. Segundo, la mejora regulatoria y simplificación administrativa. La tercera, la calidad en la gestión pública. Y la cuarta, el acceso a la información, la transparencia y rendición de resultados. Que esto, como ven en su lámina, pertenece a la corriente neopolítica de la nueva gestión pública. Pero, ¿qué es la transparencia en todo este contexto? ¿Cómo la podemos definir? Pues bueno, la transparencia se refiere a la posibilidad de acceder a la información que se desprende de los asuntos públicos, lo cual va a tener un efecto directo en la democracia, fortaleciendo a la ciudadanía en la medida en que se materializa el derecho a la información y la confianza sobre las dependencias. Los procesos de transparencia dan origen a nuevas formas de interrelación entre los funcionarios públicos y la sociedad. ¿Qué entonces va a ser la transparencia y rendición de resultados? Bueno, conforme a lo señalado por la Secretaría de Función Pública, va a ser la disponibilidad de toda clase de información gubernamental a la ciudadanía y de la existencia de reglas, normas y decisiones de gobierno claras y comprensibles. Es uno de los pilares fundamentales de la rendición de cuentas y se refiere a la claridad en la relación de política de mando y comunicación entre el ciudadano y el funcionario o mandatario. Cuando hablamos de la transparencia en la información, necesariamente tenemos que hablar de la rendición de resultados. Esto va a implicar referirnos al derecho a la información, el cual va a estar sustentado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la ONU de 1948. Ese es su antecedente y se va a referir a la garantía fundamental que toda persona posee para recibir información, a informar y ser informada. La rendición de resultados, entonces, podemos decir que va a ser el conjunto de obligaciones y prácticas que permite que quienes detenten posiciones de poder y toman decisiones por designación de terceros, informen de sus actos, los justifiquen ante quienes los nombraron y queden expuestos a sanciones
en caso de incumplimiento. Va a involucrar el derecho a recibir información y la obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios. Asimismo, implica el derecho a recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio del poder. La transparencia y rendición de resultados van a ser valores de la nueva gestión pública. Son herramientas que permiten combatir eficazmente la corrupción, fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes. La transparencia y rendición de resultados se deben practicar desde el nivel micro, como dije desde el principio, empezando por la vida personal de cada uno de nosotros, pasando por el nivel macro en las relaciones que establecemos con los demás. Hagamos un trabajo de reflexión al respecto. Con esto finalizaría. Muchas gracias.